Ahí primeramente saludar a los que no había saludado, ¿verdad? Creo que ya todos los había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver un poco lo referente entonces a lo que son las reglas de Kirchhoff. Porque la parte de serie paralelo lo habíamos visto en la clase anterior y vamos a ver algunos ejercicios. Okay. Pregunta. Ahí, antes de empezar con lo que son las reglas de Kirchhoff. Todo el mundo sabe lo que es un nodo. ¿O hay alguien que no sepa lo que es un nodo? Conste, no es, digamos, no es un pecado no saber lo que es un nodo. Un nodo sería lo que une dos o más elementos dentro de un circuito. Ok. Yo lo vería mejor. Es aquel que une tres cables o más. Considerando, digamos, el cable que entra y los cables que salen. Entonces es aquel pegue que vamos a tener tres cables o más. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener algo así y un cable para acá. Entonces, vean que aquí estaría este cable, lo considero como 1, este 2 y este sería el tercer cable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar como 1. ¿Está claro? ¿Compañeros? Sí, ¿Compañeras? sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Quiero que en este circuito identifiquen, abran la parte de anotación e identifiquen los nodos que hay ahí. El video se está tapando un poquito. Identifiquen los nodos que hay ahí. No se pongan puntos X o lo que quieran. Okay. Pusieron una raya. ¿Alguien más? Identifiquen los nodos, que vayan identificando los nodos. Aquí sería, un nodo sería desde la fuente de 24 voltios. Es que no estoy segura. A ver, la fuente de 24 voltios. Acá y después podría venir acá. Y bueno, es lo que puso la compañera, ¿verdad? No sé. Por eso les digo, lo que quiero saber es qué tanto identifican los nodos ahí, en ese ejercicio. Vayan identificándolos. A ver cómo les va con eso. ¿Y el resto, compañeros? Ok, ahí Eric le puso números a lo que él considera que son nodos.
Roy, Jason, no los he visto. Profe, ahí ese naranja también iría hasta, digamos, arriba con el morado, por donde está el uno. El naranja. Sí, no que Mm, solo saltaba el naranja. ¿Cuál es el que? Este. Esto que está aquí. Ajá, sí, ese. Ok. Iría hasta arriba, o ahí está bien. Ahorita les respondo. Lo que quiero es saber qué conocen de antemano como nodo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién más? Bueno, en realidad, algunos sí los identificaron bien. Ok. Ahí, hay una parte en el menú de arriba que dice anotar. Jason, que ahí es donde que con eso es con lo que les escribo y todo eso. Ok, ya lo encontró. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok. Esto que anotaron acá, estos no son nodos, esto es el cable propiamente, son cables conductores. Todo eso son cables conductores. Aquí y aquí y hasta acá. Esos son cables conductores. Ok, yo lo estoy poniendo en rojo. En realidad, lo que son los nodos es nada más un punto. El punto en el cual se están uniendo dos o más cables. Que serían esos tres puntitos de aquí. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Yo le entendí como de dónde hasta dónde era que conformaba el Y yo nodo. también. Ya. Sí, No. no lo Digamos, sorry. este es un cable. Este es otro cable. Este es otro cable. Este de acá es otro cable. Bueno, en realidad hay un cablecito acá y un cablecito acá que se une con la resistencia. Pero igual, lo podríamos colocar todo. Este es otro y este es otro cable, por decirlo así. Que en esos cables van a llevar entre sí, van a llevar ¿cómo es que se llama? Van a tener elementos en sí. Pero los nodos serían solo solo esos tres puntitos, que es donde se estarían uniendo tres o más cables. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Cuáles serían los nodos en esta figura? Compañeros, compañeras. Ajá. Ok.
Esos serían los únicos dos nodos que tendríamos en esta figura. Excelente, Eric. Ahora bien, identifiquemos lo que serían espiras. ¿Qué se conoce como una espira? ¿Saben lo que es una espira? Sí, profe. ¿Cómo lo definiría, Eric? Una espira es como un enrollado de un cable de cobre. Sería como un enrollado de cobre. Bueno, eso, el enrollado de cobre sería más que todo, también se le llama, digamos, espira a un enrollado de una sola viga, ¿verdad? O varias vueltas. Eso también se conoce como espira, pero acá en Kirchhoff vamos a definir espira entonces como a un conjunto de elementos que generen algo cerrado. Eso va a ser una espira cerrada. ¿Ok? Conjunto de elementos que va Ok. a generar algo cerrado. Entonces acá vamos a ver una espira como, digamos, de este nodo, en este caso, esta de acá sería una de las espiras cerradas, ¿verdad? ¿Cuál sería otra espira? ¿O cuántas espiras ven ustedes ahí? 3. 3. Sí, son Tres. 3. Ujú. ¿Solo tres o cómo? Es que está la de los dos triangulitos, la que usted hizo, y también podría ser la unión de esos dos triangulitos, ¿no? La que se hace como el cuadrado. Ok. Entonces, ahí no solo hay tres. Ahí tenemos una. Como dice Valeria, acá hay otra. Acá hay otra. ¿Ven alguna otra? Valeria decía esta. Esta es una espira cerrada. Correcto. ¿Cuál otra ven? Y toda la completa, todo lo que es el cuadro completo. Todo el cuadro completo. Esta es otra, correcto. ¿Hay más? Está esta. Como ustedes ven, ¿cuántas espiras puedo hacer ahí? Un montón. Creo que ya con eso tenemos todas. Entonces sería contar la cantidad de colores que usé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7. Yo creo que hay 6 espiras. Sí, son 6, profe. Ok. Entonces, esos dos conceptos los vamos a usar uno para cada una de las reglas de Kirchhoff. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos una o más espiras cerradas, okay, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si la espira no está cerrada, entonces las reglas de Kirchhoff no se aplican. Y por lo general, entonces la corriente no va a transitar esas espiras. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tener este
esto aquí así. Y si yo lo cierro acá, entonces vean que si yo tengo algo así, por esta espiral cerrada, la corriente va a transitar. Pero en esta parte, como no está cerrando nada, entonces la corriente no va a estar moviéndose a través de esta parte. ¿Está claro? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos reglas de Kirchhoff. La primera se llama la regla de las uniones, que esta, o la regla de los nodos, que esta siempre va a ser válida para todos los nodos. Okay. Entonces, lo que nos dicen es que en el momento en que yo tengo un nodo, si aquí viene un cable, aquí viene otro, aquí viene otro, aquí viene otro, y puedo hacer tantos como quiera, acá las corrientes pueden ir entrando al nodo o las corrientes pueden salirse del nodo, ir en la dirección contraria a donde está el nodo. ¿Okay? Y la primera regla de Kirchhoff nos dice, toda la corriente que entra, si a esta le llamo corriente 1, a esta 2, a esta 3 y a esta 4, entonces todas las corrientes que entran al nodo van a ser positivas. Y las que salen del nodo van a ser negativas. Entonces la corriente 2 sale, la corriente 3 sale y la corriente 4 estaría entrando al nodo. ¿Okay? Por lo tanto, si yo sumo todas esas corrientes, eso me tiene que dar 0. ¿Qué es lo que sucede ahí? Analicémoslo un poquito. Acá acuérdense que la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo que está pasando a través de cada uno de los cables o a través de cada uno de los elementos que tengamos ahí. Llámense resistencias o llámense inductores o lo que sea. ¿Ok? Entonces, esas corrientes van a ser partículas que se estarían moviendo. ¿Ok? Como aquí en el nodo no van a quedar partículas impregnadas, por decirlo así, no empiezan a acumularse partículas, entonces la cantidad de carga que entra debe ser igual a la cantidad de carga que está saliendo. La carga que sale es igual a toda la carga que entra. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Y cómo se llama esa ley? ¿Esa ley cómo se llamaría? Ley de corrientes de Kirchhoff. No. La ley que hace referencia a esa regla de Kirchhoff. Vean que yo no puedo crear cargas de Ley de la nada, conservación de la corriente, creo que es de la carga. de la carga, en donde la misma que entra tiene que salir. Correcto. Entonces, la primera regla de Kirchhoff hace referencia a la ley de conservación de las cargas.
Y de ahí entonces se deduce que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Yo esto prefiero no hacerlo así. A mí a veces se me olvida si las que entraban se tomaban positivas o las que salían. Eso igual no importa tanto. Yo nada más lo que hago es coloco a un lado de la ecuación la suma de las corrientes que entran y al otro lado de la ecuación la suma de las corrientes que salen. ¿Okay? Estas entran y estas salen. ¿Está claro cómo aplicar esa regla de Kirchhoff? Sí, profe. Sí. Ok. La segunda regla también está asociada entonces a una ley de conservación. Esta es la regla de las espiras o la regla de las mallas. Entonces, cuando aquí tenemos diferentes elementos, no sé, podemos tener varias resistencias y podemos tener también varias fuentes. Entonces, en este caso, vamos a tener algo así. Ahí tenemos una espira cerrada. ¿Ok? Para todas las espiras cerradas, se debe cumplir que la suma de todas las diferencias de potencial o todos los voltajes, ¿verdad? Como se dice en la calle, la suma tiene que darme cero. O sea, aquí yo tengo un voltaje 1, aquí yo tengo un voltaje 2. A través de esa espira, yo puedo decir que pasa una corriente, voy a llamarle corriente 1, a esta le llamo resistencia 1 y a esta le llamo resistencia 2. ¿Okay? Ahí básicamente lo que se entiende es lo siguiente. Vean que el voltaje es igual a la energía potencial entre la carga. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Yo ya le iba a decir la ley de Ohm. Ya. Entonces, ahí. Confunde que el voltaje es I por R, corriente por resistencia. ¿Correcto? Eso ¿Y también por lo qué ahí vamos a se estar tiene, utilizando. ¿Ah? porque se tiene energía potencial sobre Ah, carga? porque la energía potencial, ¿qué es la energía potencial? Es la diferencia de potencial que tenemos entre dos puntos y multiplicado por la carga. O sea, la energía potencial de esta carga está dada por la multiplicación de la carga y la diferencia de potencial que hay entre distintos puntos. Ah, es que ya vi, tenía mal anotada la fórmula. Sí. Sí, ya vi cuál era el error. Gracias, profe. Ok. Por lo tanto, entonces, yo puedo decir que esta regla de Kirchhoff hace referencia entonces a lo que es la energía. Y por lo tanto, va a ser una regla de conservación de la energía. ¿Okay? Toda la energía que entra, digamos, me estaría generando energía, saca energía, saca energía, entrega o saca energía del sistema. ¿Okay? Dependiendo de cómo estén. Entonces, yo voy a decir para la segunda regla, o regla de las espiras, que la energía es una
consecuencia de la ley de conservación de la energía. O sea, la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Está claro? Segunda regla. Sí, profe. ¿Seguros? Entonces, para aplicar esa segunda regla de Kirchhoff, podemos usar las convenciones que vamos a tener en el libro, que son esas que están ahí. Después, yo voy a describir o voy a indicar, ¿verdad? Por lo general me piden encontrar corrientes. Entonces, yo le puedo dar el sentido de la corriente que yo quiera. ¿Ok? A una corriente yo le puedo dar el sentido que yo quiera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, por lo tanto, entonces, si yo le doy ese sentido a la corriente, también vamos a tener otro sentido, que es este sentido que hablan acá, es el sentido del recorrido. ¿Cómo voy a ir recorriendo yo, ¿verdad? El sentido del recorrido va a ser cómo voy a ir recorriendo yo los elementos. ¿Cómo los quieren recorrer? En esta dirección, hacia allá, o en la dirección contraria. ¿Cómo los quieren recorrer? En esta malla. Compañeros, compañeras. ¿Qué sentido Puedo de...? decir sentido horario o antihorario, se puede decir. Correcto. Sí, es mejor decir horario o antihorario, porque como es cerrado, entonces, ¿qué sentido quieren hacer? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Entonces vamos a seguir las manecillas del reloj. ¿Ok? Ese es el sentido que nosotros le vamos a dar. Ahora, vamos a colocarnos en algún punto. Esto simplemente es como para saber, ¿verdad? Yo me puedo colocar en este punto. Y eso es como para ir recorriendo todos los elementos y que ninguno quede por fuera. Entonces, si yo inicio aquí, en esta esquina, que le puse ese punto, empezamos y el primer elemento que nos encontramos es V1. Entonces, como vamos hacia arriba, en esta parte, vea que vamos pasando de menos a más. Y aquí dice, si el recorrido va de menos a más, entonces la FEM es positiva. Por lo tanto, vamos a escribir V1 positivo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Okay. Ahora, en esta resistencia que tengo acá, yo me fijo en la dirección que lleva la corriente. Entonces, esa corriente va en la misma dirección de mi recorrido o va en dirección contraria. El recorrido y La la misma corriente dirección. Sí, van, misma dirección. van en la misma dirección. Entonces, el voltaje que estaría dando esa resistencia sería negativo. Entonces sería menos corriente 1 por resistencia 1. Esa es la diferencia de potencial. Aquí es donde estamos usando la ley de Ohm. Ahora, en R2, ¿cómo iría la corriente 1 y esa resistencia R2? ¿En la misma dirección o en direcciones contrarias?
Vean que va en la misma dirección. Entonces también es negativo. Y aquí en esta fuente, voy de dónde a dónde. El recorrido de dónde a dónde va. De positivo a negativo. Entonces, ¿cómo es esa FEM? Negativo. Por lo tanto, esa suma me tiene que dar cero. Porque ya llegamos al punto del destino. ¿Quedó claro? ¿O hay Sí, alguna todo duda? ¿Ah? bien. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ok? Y esas serían entonces las reglas de Kirchhoff. Ahora bien, acá vamos a resolver un poco este ejercicio. No sé si quieren que les dé unos minutos para que lo intenten resolver o lo resolvamos de una vez. Lo podemos ir resolviendo, profe, tal vez. ¿Ok? ¿Quieren resolverlo? Entonces voy a darles unos minutos. Voy a parar el reloj. Grabar. Ok, retornamos aquí. Ya ahí les di algo de tiempo para que lo resuelvan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cada par de, entre cada nodo, ¿okay? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos identificado que estos son 3 nodos, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe. Ok, para cada nodo yo voy a establecer una corriente. Entonces yo voy a decir que aquí pasa una corriente y le voy a llamar a esta corriente 1 para que haga juego con la resistencia. Entre estos nodos, aquí en este cablecito, va a pasar entonces una segunda corriente. Esta lo voy a llamar entonces corriente 2. Para esta vamos a tener una corriente 3. ¿Lo ven bien? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Acá entonces yo voy a decir que voy a tener una corriente 4. ¿Me suena? ¿Qué pasa por todo este cable que está acá? Todo ese de ahí. Esa sería la corriente 4. Y vean que aquí va a pasar una corriente 5. ¿Hacia dónde quieren hacer esa corriente 5? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Voy a hacerla ahí. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, por cada uno de esos cablecitos va a pasar una corriente. Esa es la corriente que tiene cada uno de los cables. ¿Ok? Los que ya llevaron circuitos, ahí por lo general, lo que hacen para simplificarse un poco la vida es decir, bueno, en esta malla pasa una corriente, en esta pasa otra corriente y en esta pasa otra corriente. Entonces, lo que van a hacer en cada una de las resistencias, vean que aquí pasan 2 corrientes. Entonces, ahí aplican el principio de superposición. O sea, suman las 2 corrientes o las restan según sea el caso. Nosotros no vamos a aplicar ese principio, sino lo vamos a hacer directamente así. ¿Ok? Y ya una vez que tengamos eso, entonces podemos en cada nodo aplicar la primera regla de Kirchhoff. Por lo tanto, en este nodo de acá, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles corrientes entran?
y 1, y 2, y 3. Ok. Entonces, están entrando las 3 corrientes. ¿Y cuáles están saliendo? Está saliendo la corriente 4. ¿Ok? ¿Qué pasa en este nodo de acá? En ese nodo, ¿cuáles corrientes entran? Sí, 4. Sí. Y 4, correcto. ¿Y cuáles salen? Y 5 y 3. Excelente. Y en este nodo de acá, ¿qué pasa? Entra ahí 5 y sale 1, 2 y 3. Y sale el No, 1 mentiras, y 3 el no. 2. Sí. Ok. Ok, entonces esas serían las 3 ecuaciones de nodos que nosotros vamos a tener. Nada más que esas ecuaciones no son linealmente independientes. Por lo tanto, no todas me sirven para resolver un sistema de ecuaciones. Ahí yo puedo agarrar 2 de ellas y con eso hacer la tercera. Vean, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si yo agarro estas 2 ecuaciones y las uno? Entonces me va a quedar que I1 más I2 más I3, como el I4 ya está despejado, entonces en lugar de ese I4 que pongo, como I4 es esto, entonces yo puedo poner, ajá, Y 3 más y 5. I3 más I5. Excelente. Y entonces, vean que este I3 se me va a cancelar. ¿Y qué pasa si cancelo esos I3? ¿Qué ecuación me queda? Compañeros, compañeras. Ok, La y 5, sí. Nos queda la tercera ecuación. Por eso les digo, no todas las ecuaciones son linealmente independientes. O sea, hay una que depende de las otras 2. Entonces, yo puedo agarrar 2 de ellas cualquiera. Voy a agarrar esas 2, que son las que me van a servir. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, lo mismo se va a aplicar para las reglas de para la segunda regla de Kirchhoff. Vean ustedes que yo ahí tengo 6 diferentes espiras. Ahí tengo 6 espiras diferentes. Pero de esas 6 espiras, solo hay 3 ecuaciones linealmente independientes. ¿Ok? Entonces yo con 3. Ok, compañeros, compañeras. Parece que ya pude ingresar. Ya me di cuenta que fue lo que pasó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, Bueno, profe. ahí, ¿verdad? Básicamente lo que sucedió, no sé por qué, pero cuando abrió el administrador de tareas, como que abrió como 50 Zoom. Entonces, la aplicación de Zoom me la tenía bloqueada. Bueno, vamos a continuar entonces, ahí donde lo habíamos dejado. Bueno, no sé por qué empecé a buscar en todos los de Zoom y ahí, y ahora sí ya
Y ahora sí ya algo. Ahora sí. Bueno, entonces, ahí rápidamente habíamos quedado entonces que la corriente 3, ¿cuánto era lo que nos daba? Menos 0,067 amperios. Ok. La corriente 2, ¿cuánto nos daba? Menos 0,1314. 30, menos 0,314. Lo dije al revés. 14, ok. Perfecto. Habíamos dicho entonces que la corriente 4 la íbamos a tirar para acá. Corriente 4. Y la corriente 5 la habíamos tirado para allá. Ok. Y la corriente 4 era I1 más I2 más I3. Ok. Y 5, entonces era I1 más I2. Ok. Y ahora nos queda la corriente 1. ¿Y la corriente 1 cómo la podemos sacar? Compañeros, compañeras. Más 24 voltios. Ok, vamos a hacer este de acá. Y los quieren seguir en horario. Entonces, si empezamos desde A, sería. Ok, para I1. Vamos a ver acá. Para I1, entonces nos queda la ecuación. 24 voltios, porque vamos de negativo a positivo. Más corriente 1 por resistencia 1, entonces sería 10 por I1. Ah, perdón, ese sería negativo. Sería menos 10 por I1, ¿cierto? Sí, correcto. Porque vamos en la misma dirección, la corriente y el recorrido. Vamos por acá, sería entonces menos 10 voltios, ¿verdad? Cuando llegamos a esta fuente. Y después, cuando llegamos a esta otra fuente, sería menos 12 voltios. Igual a 0. De ahí entonces nos queda que la corriente 1, despejando, sería 24 menos 10 da 14, menos 12 da menos 2, da 2, 2 positivo, pasa a restar al otro lado, y este menos 10 pasa a dividir. Entonces sería menos 2 entre menos 10, esto me da 0,2 amperios. ¿Hasta ahí está claro todo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Por lo tanto, si hacemos la suma de todas las corrientes, sería menos 0,67 menos 0,314 más 0,2. ¿Cuánto nos da eso? Para saber I4. Profe, el I4 también lo puedo calcular con una otra que decía que era igual a I3 más I5. ¿También? Menos 0,181. Menos 0,181. ¿Okay? ¿Y el I5? Menos 0,114. Excelente. Entonces, ¿qué significa ese montón de negativos que nos dio?
¿Qué va a significar ese montón de negativos? La dirección es al contrario. Correcto, eso es lo único que va a cambiar. R1, la corriente 1 sí va en esta dirección. La corriente 2 más bien va al contrario. La corriente 3 también me dicen que va al contrario. Y la corriente 5 también va al contrario a lo que nosotros habíamos dicho. ¿Está claro? Compañeras, compañeros. Sí. Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Profe, Sí. yo no entendí cómo usted sabía que tenía que agregar la corriente 4 y 5 ahí. Eso es porque para cada una de las, digamos, entre los nodos, yo le voy a llamar que en este cablecito va a ir una corriente. En este cablecito va a ir otra corriente. En este va a ir otra. En este va a ir otra. Que es que los puedo ver entre nodos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces Gracias. siempre va a haber una corriente ahí en esos cablecitos. ¿Sí estamos claros? Y ahora sí. Sí, profe. Ok, aunque esa corriente I4 y la corriente I5 no la hayamos utilizado hasta el momento, no significa que esas corrientes no estén. Ahí están esas corrientes. Que no las usemos es otra cosa. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros queremos sacar las potencias, recuerden ustedes de la ecuación, acá, que la potencia es voltaje o diferencia de potencial por la corriente. Eso lo vamos a sacar entonces en el caso de las fuentes de poder. En el caso de las resistencias, como no tenemos diferencia de potencial, no necesitamos calcularlo. Lo podemos calcular como I cuadrado por R. Entonces, estas dos ecuaciones las vamos a usar. Voy a escribirlas por acá. Potencia es igual a I por V, o potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. ¿Estamos claros con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, si la corriente en la fuente de poder, si la corriente real en la fuente de poder va de menos a más, entonces la potencia es positiva. Y esa fuente de poder está entregando energía al sistema. Si por el contrario, la corriente va de más a menos, esa fuente más bien está disipando energía, o sea, le está quitando energía al sistema. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces para esta de acá, ¿cuál sería la potencia? Sería 10 por la corriente que pase por esa fuente. ¿Y cuál es la corriente que pasa? I4. I4. Entonces la potencia sería 1,81 watts. ¿Lo vieron? Sí. Esa corriente la íbamos a necesitar para algo. Ok, por eso es por lo que les estoy diciendo. Ahora, en esta otra fuente, ¿cuál sería la potencia?
Y 5. Sería I5 por 12. A menos 1,37. Bueno, acuérdense que ya le dimos vuelta a las corrientes. Ah, sí. Ah, bueno, Entonces, 1,37. si quieren, Ya para, vi. sí, para no confundirnos, como le dimos vuelta a las corrientes, ya todo lo ponemos positivo. Ay, Dios. 1,37 37. gotas. Y en este, ¿cuál es la potencia que tenemos? La de I1, ¿no? Correcto, sería corriente 1, o sea, 0,2 por 24. 4.8. 4.8 volts. Excelente. Todos son positivos porque voy de menos hacia más. Todas las corrientes están yendo de menos hacia más en las fuentes. Pueden haber fuentes donde, como les digo, más bien disipen energía. Ahora vamos con las resistencias. ¿Cuál es la potencia que generan esta resistencia? Sería 0,2 al cuadrado por 10. 0,4. 0,4 watts. Estas potencias son negativas porque las resistencias están, ¿cómo fue que le dije? Quitando la energía, pero lo otro, disipando energía, correcto, disipando energía. Esta de acá, ¿cuál sería la potencia? De esa resistencia. Sería I3 al cuadrado, 0,067 al cuadrado por 150. $0,67. 0,67 watts. Excelente. Y la última, ¿cuál sería la potencia de la última? Sería I2. 0,31 al cuadrado por 70. Que la resistencia es 70, la I2. La R2. 6,70. 6,9. 6,9. Sí, profe. A ver. A ver. Es 0,31 al cuadrado por 70. 0,314 por 70, sí. Ah, bueno, es que me faltó el 4. Sí. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasaba con la energía de todo el circuito? La energía se tiene que mantener. Por lo tanto, si yo sumo todas las potencias, si sumamos todas estas potencias, ¿cuánto nos debería de dar eso? 0. 0. Súmelo a ver si da 0. Acuérdense de Ya este me da negativo. punto 0,1, ¿verdad? Pero ahí son decimales ahí. Ese es el redondeo que hicimos. Ven que ahí redondeamos un montón de cosas. No da 0. ¿Qué les está pareciendo el ejercicio? Bien, profe. Sí, bastante Bien, ilustrativo. Ok. Ahora nos falta sacar. Nos falta sacar. Voy a borrar todas esas potencias. Y vamos a sacar entonces la diferencia de potencial entre esos puntos.
Para esta parte, voy a ir un momentito acá. Nada más para que se acuerden. El potencial de AB es el potencial de A menos el potencial de B. Por lo tanto, como es el potencial de A menos el potencial de B, vamos a calcularlo. Entonces, acá yo tengo el potencial de A y acá yo tengo el potencial de B. El potencial de A, ¿hacia dónde está en la fuente? ¿Hacia dónde está tirado en la fuente? Compañeros, compañeras. Ok, Eric. Igual ya casi terminamos con esto. Potencial de A, vean que está en la parte negativa de la fuente. Entonces vamos a poner menos 12 voltios. Y en esta otra fuente, ¿cómo estaría? Compañeros, compañeras. Más 10. Sería menos 10 voltios. Menos 10, es cierto. Entonces el potencial serían 12 menos 10, menos 12 menos 10 da menos 22 voltios. Esa es una manera. Hagamos este otro recorrido de aquí a aquí. Entonces, sería menos 24. Vea que pasamos por la resistencia 1, entonces, pero como esa corriente va en este sentido, esta resistencia, entonces, o en esta resistencia, la diferencia de potencial iría hacia allá. O sea, este es el positivo y este es el negativo. Entonces sería más la resistencia 1, que la resistencia 1 es de 10, por la corriente. ¿Y eso cuánto me da? Compañeros, compañeras. Menos 22 voltios. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Vea que también yo lo puedo sacar de aquí, en ese recorrido, en rosado. Entonces, como acá la corriente va para allá, entonces el voltaje positivo es a este lado y el negativo va en este lado. Vea que el potencial iría en contra. Entonces aquí sería entonces menos la resistencia 2 por la corriente 2. ¿Y eso cuánto me da? Menos 22 voltios. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿qué recorrido podemos hacer? En realidad podemos hacer cualquier recorrido. Si ustedes quieren complicarse un poco la vida, pueden hacer este recorrido acá. Y si seguimos ese recorrido y vamos sumando todos los potenciales, al final el potencial total me tiene que dar lo mismo siempre. Esa es otra forma también para encontrar las corrientes que puede ser utilizado. Sí. ¿Qué, profe, entendido?
Ok. Ahí entonces yo les voy a dejar también, digamos, aquí está este folleto de ejercicios. Bueno, hay varios ejercicios que he puesto de resistencias y todo eso, digamos, aquí para que logren encontrar las resistencias a partir de la definición. Y aquí entonces tienen algunos ejercicios que pueden ir resolviendo. Algunos de ellos ya los hicimos. Este, por ejemplo, lo hicimos la clase pasada. Y entonces, digamos, ahí como para que los trabajen un poco. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda final. Compañeros, compañeras. Sí, todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí, profe, Ok. listo. Ok, ahí cualquier cosa, seguro voy a durar un poquito en subir el video porque tengo que empezar a buscar la primera parte o ver qué puedo hacer con eso porque sí, por cualquier cosa, para subirles el video completo. De acuerdo, profe, gracias. Nos vemos. Ok, con gusto. Nos vemos Que le vaya bien, entonces. profe, hasta luego. Bueno, igualmente, feliz fin de semana.